Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor servidor dedicado barato del mercado, te aseguro que has llegado al video indicado porque déjame presentarte a esta empresa que se llama Contavo amigos, donde desde $80, como lo ves ahora acá en pantalla, tendrás acceso a un servidor dedicado, ojo, de alta calidad. Lo mejor de todo amigos, a muy buen precio. Por ejemplo, mira, que es el DS1 le llaman ellos, que sería el primer plan de $80 amigos, trae lo que es el AMD Ryzen 9 con 12 núcleos amigos. Te dan 32 gigas de memoria RAM amigos y lo puedes escalar hasta 128 gigas. La verdad es que está excelente. También tienes acceso a 1 TB amigos de almacenamiento con esta tecnología NVMe que es súper rápida para que todo pueda cargar rápido. 1 GB de velocidad de internet, créeme que eso está súper bien, vas a poder hacer lo que tú necesites a una velocidad muy rápida. Y 32 TB de tráfico y lo puedes escalar a 324 TB. Entonces, como puedes ver, todos estos recursos son muy avanzados por el precio pues bastante económico de $80 amigos. Yo te invito a que tú revises en otras empresas ya conocidas todos estos recursos que ahora te da Contavo. Te aseguro que te van a salir arriba de $250. En cambio con Contavo lo tienes solamente a $80. La verdad es que es una excelente oferta y lo que me gusta es que es una empresa prácticamente ya de muchos años y que sus servidores amigos son de alta calidad. También por ejemplo, si tú necesitas más potencia, puedes elegir en cualquiera de estos otros planes que tiene Contavo, donde pues prácticamente puedes hacer lo que tú necesites. Por ejemplo, este 3 que ya viene con 128 GB de RAM, este que viene con 256 de RAM, 512 de RAM. Entonces dependerá de las necesidades de cada persona. Si a ti te interesa amigos contratar un servidor dedicado acá en Contavo, recuerda que te dejo un enlace en el primer comentario y descripción de este video. Para contratarlo es bastante sencillo, escoge el plan que quieras adquirir. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con este AMD Ryzen 12. Vamos a darle clic acá en seleccionar y nos manda amigos al tiempo de contratación. Por defecto acá viene a un mes, pero mi recomendación para ti, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, te recomiendo contratarlo a 12 meses amigos. Entonces acá selecciona 12 meses. Con esto créeme que te estarás ahorrando bastante dinero. Aquí abajito tenemos la región. Esto es en qué país quieres que esté instalado tu servidor. Mi recomendación para ti es que tú lo puedas dejar acá en la Unión Europea, porque si te das cuenta este viene gratis, este no te lo cobran. Sin embargo, si tú quieres que esté en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, te van a estar cobrando algo extra, aunque aún así sigue siendo bastante económico. Pero si no quieres pagar de más, te recomiendo dejarlo en la Unión Europea, ya que es 100% gratis. Lo voy a dejar así, en Unión Europea. Vamos a seguir donde dice memoria amigos. Tú puedes acá dejar la que tiene, en este caso este trae 32 GB de RAM. Aquí dice que es gratis. Si tú quieres aumentar, dale clic y aquí puedes aumentarlo a 64 o a 128, pero recuerda que te estarán también cobrando una cantidad extra. Después en storage, recuerda que ya trae 1 TB, pero igual si tú quieres agregar más lo puedes hacer aquí abajito. En este caso me parece que está muy bien así. Y acá en RAID puedes escoger si lo quieres con un software o si lo quieres con ningún software. Ya va a depender de cada quien. Si lo quieres con un software, simplemente selecciónalo y es gratis, no te lo cobran. En este caso lo vamos a dejar sin nada. Y acá también tienes la opción que si quieres que tu servidor tenga una GPU dedicada, si le das clic, igual acá puedes escoger esta que tenga esta Nvidia Tesla A2, pero también recuerda que te estarán cobrando algo extra. Entonces yo recomiendo dejarlo en ninguno. Aquí abajito donde dice imagen o sistema operativo, aquí por defecto viene Ubuntu amigos. Tú vas a elegir con el sistema que más trabajes. Si trabajas con Ubuntu, con Windows Server, con cPanel, con Red Variants, con Ples, dependerá de cada persona el uso que le vaya a estar dando al servidor dedicado. Entonces escoge el sistema operativo que más sepas utilizar. En este caso lo vamos a dejar en Ubuntu. Y listo amigos, después vas a darle clic acá en Next y nos manda a crearnos una cuenta. Déjalo en privado individual. Acá ingresa tus datos para crearte la cuenta en Contavo, tu correo electrónico
y dale clic en Next, y por último nos manda a que nosotros hagamos nuestro pago. Recuerda que puedes pagar con PayPal o con tarjeta. Si pagas con tarjeta, ingresa acá los datos de tu tarjeta y listo, amigos. En cuanto rellenes todo, simplemente dale clic acá en Next y listo, se va a estar procesando tu pago, y de esta manera habrás contratado el mejor servidor dedicado barato del mercado. Recuerda que toda la información te la mandan a tu correo electrónico para que la puedas revisar, y también recuerda que tengo tutoriales donde te enseño cómo funciona el panel de control de contado por dentro. El video te va a estar apareciendo en pantalla en este momento para que los puedas ir a ver, y también en la descripción del video te dejo los enlaces para que veas todos los tutoriales.